No llegaste aquí por casualidad. Algo en ti, muy por debajo del ruido de tus responsabilidades, de lo que esperan de ti, de la mujer fuerte que aprendiste a ser, llevaba tiempo esperando este momento. No esperando una respuesta mágica que lo resolviera todo, sino una confirmación suave, casi íntima. Un que no viene de afuera, sino de adentro. Sí, silencioso. Tal vez tu mente lógica quiere distraerse, seguir avanzando, cumplir con lo que sigue en la agenda. Pero hay otra parte de ti, más antigua, más sabia, que te pide quedarte. Escuchar, sentir. ¿Y si la señal que llevas tanto tiempo pidiendo no llega como un golpe del destino, sino como un susurro interno que se repite hasta que decides atenderlo? Porque sabes de qué hablo. Esos números que aparecen una y otra vez. Esa persona en la que piensas y que reaparece inesperadamente. Esa frase que escuchas de alguien desconocido y que te atraviesa justo donde más duele. No es fantasía, no es debilidad y no es casualidad. Hay algo dentro de ti intentando comunicarse. Durante años te enseñaron a confiar únicamente en lo visible, en lo medible, en lo que se puede justificar, a ser práctica, razonable, fuerte, a no exagerar, a no sentir demasiado. Pero dentro de ti existe otra inteligencia, una que no grita pero insiste, una que sabe antes de que puedas explicarlo. Es esa sensación en el pecho cuando algo no está bien, aunque en teoría debería estarlo. Es ese cansancio que no se va durmiendo. Es esa incomodidad que aparece justo cuando dices que sí, mientras todo tu ser está diciendo que no. Eso no es confusión, es intuición, y sin embargo, aprendiste a dudar de ella, a silenciarla, a llamarla exageración, miedo, dramatismo. Así fuiste construyendo una vida que se ve correcta desde afuera, pero que por dentro se siente hueca. Funcionas, cumples, respondes, pero no te sientes viva. Carl Jung llamó a este estado la alienación del yo. Vivir desconectada de tu centro auténtico. No porque algo esté mal contigo, sino porque aprendiste a sobrevivir adaptándote, ocultando partes de ti que no eran bienvenidas. Así nace la máscara, la mujer capaz, la que no molesta, la que sostiene a todos, la que sonríe aunque esté agotada. Jung llamó a esa máscara la persona. No es falsa, es necesaria. El problema comienza cuando se queda pegada a tu piel y olvidas quién eres debajo de ella. Debajo quedó tu sensibilidad, tu rabia legítima, tu necesidad de descanso, tu creatividad, tu verdad. Todo eso fue empujado a la sombra, y la sombra no desaparece, solo espera. Por eso hay personas que te irritan profundamente sin saber por qué. Por eso ciertas situaciones te desbordan más de lo que deberían. Por eso hay momentos en los que algo pequeño te rompe por dentro. No estás reaccionando de más. Estás siendo llamada a mirar una parte de ti que fue ignorada durante demasiado tiempo. Cuando una emoción es intensa, no es un error, es un mensaje. Y cuando ignoras esos mensajes durante años, la vida deja de susurrar. Primero llega la incomodidad, luego el desgaste, luego la crisis, ese quiebre que no entiendes, ese vacío que aparece incluso cuando todo está bien. Ese cansancio profundo de ser quien se supone que eres. Tal vez estás ahí ahora, en ese punto donde sabes que algo ya no funciona, pero no sabes todavía qué viene después. Y aunque asuste, este momento no es el final, es el inicio, porque lo que se está rompiendo no es tu vida. Es la estructura que construiste para encajar. Y tu alma, por fin, está pidiendo espacio para respirar. Hubo un momento, probablemente muy temprano, en el que aprendiste a desconfiar de lo que sentías. No porque estuviera mal, sino porque no era conveniente. Tal vez te dijeron que eras demasiado sensible, que exagerabas, que pensaras mejor las cosas, que no hicieras drama, y poco a poco comenzaste a hacer algo profundamente doloroso. Empezaste a negociar contigo misma. Cuando tu cuerpo decía no, buscabas razones para decir sí. Cuando algo te incomodaba, te convencías de que eras tú el problema. Cuando sentías tristeza, la disfrazabas de productividad. Cuando sentías rabia, la convertías en culpa. Así se apaga la intuición, no de golpe, sino a través de pequeñas traiciones diarias. Carl Jung entendía la intuición no como algo mágico, sino como una función psíquica esencial. Junto al pensamiento, la emoción y la sensación, la intuición percibe lo que aún no es visible. Capta el todo, las conexiones ocultas.
las posibilidades que todavía no tienen forma. Es esa voz que dice, presta atención, mucho antes de que sepas por qué. Pero vivimos en una cultura que exige pruebas, que valida solo lo que se puede explicar, que premia la lógica y sospecha de lo interno. Así aprendiste a confiar más en lo que otros piensan de ti que en lo que tú sientes, más en la aprobación que en la verdad, más en la seguridad que en la autenticidad. Y cada vez que ignoraste esa voz interna, pagaste un precio. Lo sentiste en el cuerpo, en esa tensión constante, en ese cansancio que no se va, en esa sensación de estar siempre llegando tarde a ti misma. Eso que llamas ansiedad muchas veces no es miedo al futuro. Es tristeza por haberte abandonado. Cuando la intuición es ignorada durante demasiado tiempo, no desaparece, cambia de forma. Se convierte en insomnio, en apatía, en irritabilidad, en una sensación de vacío que ninguna distracción logra llenar. La vida entonces empieza a hablarte más fuerte. Primero con pequeñas señales, luego con repeticiones, después con rupturas. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. No porque estés condenada, sino porque tu inconsciente buscará ser visto de cualquier manera. Por eso repites ciertos vínculos. Por eso vuelves a lugares donde te minimizas. Por eso atraes situaciones que te obligan a callarte. No es mala suerte, es un patrón. Y los patrones no se rompen luchando contra ellos, sino escuchando lo que intentan decirte. Quizá hoy sientes que algo dentro de ti se está despertando. Una incomodidad nueva. Una lucidez que duele. Una pregunta que ya no puedes ignorar. ¿Esto es realmente la vida que quiero? Esa pregunta no llega cuando todo está cómodo. Llega cuando ya no puedes seguir fingiendo. Jung llamó a ese punto el inicio del proceso de individuación, el camino de regreso hacia ti misma. No se trata de convertirte en alguien mejor, se trata de recordar quién eras antes de adaptarte para sobrevivir. Este camino no comienza con respuestas claras, comienza con una sensación de pérdida, con la caída de certezas, con el miedo de no reconocerte, porque cuando empiezas a escuchar tu intuición, algo se rompe. La imagen que tenías de ti. Tal vez descubres que no quieres lo que creías querer, que la relación que sostienes te apaga, que la vida que construiste fue más una expectativa cumplida que un deseo genuino. Eso duele. Y mucho. Pero no es un error. Es un umbral. La intuición no viene a destruirte, viene a devolverte a casa. Y aunque ahora te sientas confundida, cansada o sola, hay algo importante que necesitas saber. No estás perdiéndote. Estás dejando de huirte. En el siguiente paso del camino aparecerá la parte que más temiste mirar, la sombra. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Llega un punto en este camino en el que ya no basta con escuchar la intuición. Hay algo más profundo que exige ser mirado. Algo que evitaste durante años porque te enseñaron que era peligroso, inapropiado o vergonzoso. Carl Jung llamó a este territorio la sombra. La sombra no es tu parte oscura en el sentido moral. No es maldad. No es algo que deba ser eliminado. La sombra es todo aquello que tuviste que ocultar para encajar. Ahí quedó tu enojo cuando te pidieron ser comprensiva. Tu deseo cuando te dijeron que eras demasiado. Tu tristeza cuando necesitaban que fueras fuerte. Tu voz cuando aprendiste que callar era más seguro. No naciste reprimiendo partes de ti. Aprendiste a hacerlo, porque en algún momento entendiste, aunque nadie te lo dijera explícitamente, que para ser aceptada debías modificarte. Y lo hiciste, no por debilidad, sino por supervivencia. Cada vez que una emoción no era bienvenida, la empujabas hacia adentro. Cada vez que una necesidad molestaba, la negabas. Cada vez que una verdad incomodaba, la maquillabas. Así se forma la sombra, no con lo que eres, sino con lo que no te dejaron ser. Pero la sombra no se queda quieta, busca salida. Y la forma más común en la que aparece es a través de la proyección. Es esa persona que te irrita desproporcionadamente, ese comportamiento ajeno que te provoca rechazo inmediato, esa actitud que te descoloca sin razón aparente. Jung decía que cuando una reacción emocional es intensa, no estás viendo solo al otro, estás viendo una parte tuya que fue negada. Tal vez te enfurece alguien que se expresa con libertad, porque tú aprendiste a contenerte. Tal vez juzgas a quien se muestra vulnerable porque a ti te enseñaron a no necesitar.
Tal vez te incomoda quien pone límites porque tú creciste sintiendo que pedir era egoísta. No es coincidencia. Es un espejo. Y aunque duele, también es una oportunidad. Porque aquello que te dispara emocionalmente no viene a castigarte. Viene a mostrarte lo que aún no has integrado. La sombra también aparece en los vínculos que repites, en relaciones donde te minimizas, donde cuidas más de lo que recibes, donde te adaptas hasta desaparecer. No porque te guste sufrir, sino porque esa dinámica te resulta familiar. Es el lenguaje emocional que aprendiste. Pero llega un momento en el que el cuerpo ya no puede sostenerlo. Entonces aparece el cansancio profundo, la apatía, la sensación de estar vacía incluso cuando estás acompañada. Eso no es frialdad. Es agotamiento emocional. Jung afirmaba que solo aquello que se hace consciente puede transformarse. Lo que se reprime se repite. Lo que se niega dirige tu vida desde las sombras. Mirar tu sombra no significa culparte. Significa dejar de huir. Significa atreverte a preguntarte: ¿dónde me traicioné para pertenecer? ¿A qué renuncié para no ser rechazada? ¿Qué parte de mí fue castigada por ser auténtica? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, buscan honestidad. Porque la sombra no pide ser corregida, pide ser reconocida. Cuando empiezas a aceptar esas partes, tu enojo, tu sensibilidad, tu necesidad, tu deseo, algo cambia. La energía que usabas para esconderte comienza a liberarse. Y por primera vez en mucho tiempo sientes algo diferente. Presencia. No calma total, no felicidad constante. Presencia. Estás aquí, en tu cuerpo, en tu emoción, en tu verdad. Y aunque este proceso puede sentirse solitario, no lo es. Estás entrando en una etapa que Jung consideraba sagrada. El inicio real del encuentro contigo misma. Pero este camino tiene un precio, y ese precio es dejar de ser quien el mundo esperaba que fueras. Eso implica atravesar una etapa incómoda. Una etapa de pérdida, confusión y soledad. Ese será el siguiente umbral. Y ahí comienza la verdadera individuación. Después de mirar la sombra, nada vuelve a ser igual. No porque tu vida haya cambiado por completo, sino porque tu mirada ya no puede fingir. Empiezas a sentir una distancia sutil entre tú y el mundo que conocías. Conversaciones que antes tolerabas ahora te cansan. Expectativas que antes cumplías automáticamente ahora te pesan. Roles que desempeñabas sin pensar ahora se sienten ajenos. No es arrogancia, no es rechazo, es desajuste interno. Jung describió este momento como una etapa inevitable del proceso de individuación. El punto en el que el viejo yo deja de sostenerte, pero el nuevo aún no se ha formado. Es una tierra intermedia, un desierto emocional, un silencio que asusta. Aquí aparece la soledad, pero no como castigo, sino como consecuencia natural de empezar a vivir desde dentro. Porque cuando dejas de traicionarte, algunas relaciones ya no encajan, no porque los otros sean malos, sino porque estaban vinculados a una versión tuya que ya no existe. Esto duele profundamente. Especialmente en una mujer que aprendió a definirse a través del cuidado, la entrega y la conexión. Sentirse sola toca una herida antigua. El miedo a no ser suficiente si no sostienes a los demás. Pero esta soledad es distinta. No es abandono, es retiro. Es el espacio necesario para que tu voz vuelva a escucharse sin interferencias. En esta etapa es común sentir culpa. Culpa por necesitar espacio. Culpa por decir no. Culpa por priorizarte. La culpa no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás rompiendo un acuerdo antiguo. El acuerdo de desaparecer para pertenecer. Jung decía que este periodo es una prueba interna. ¿Puedes quedarte contigo misma sin distraerte? ¿Puedes sostener el vacío sin llenarlo inmediatamente con otra relación, otro proyecto, otra identidad? Aquí muchas personas retroceden, vuelven a lo conocido, a la relación que apaga, pero acompaña, a la vida que duele, pero es familiar. No porque sea mejor, sino porque es predecible. Pero si resistes, no con fuerza, sino con presencia, algo comienza a cambiar. Empiezas a recordar fragmentos de ti, no ideas, sensaciones. Recuerdos de cuando eras niña y no pedías permiso para sentir. Cuando tu risa no estaba medida. Cuando tu tristeza no necesitaba explicación. Cuando tu curiosidad era natural.
Esa esencia no desapareció, se escondió. Y ahora, en este silencio incómodo, comienza a emerger. No como una versión perfecta de ti, sino como una verdad más honesta. En esta etapa, el mundo puede parecer más lento, más vacío, más incierto, pero también más real. Ya no buscas validación constante, empiezas a escuchar tu propio ritmo, empiezas a sentir cuándo algo es auténtico y cuándo no. No es claridad total, es alineación inicial. Jung llamaba a este proceso la construcción del centro interno. Aprender a sostenerte sin depender del reflejo externo. Aquí se redefine tu relación con el amor, el éxito y el sentido. Ya no se trata de encajar, sino de habitarte. Y aunque esta fase puede sentirse como una pérdida, en realidad es una gestación. Nada que estén haciendo se siente cómodo. Lo que viene después no es una vida sin miedo, sino una vida con dirección. En el último tramo del camino, algo se integra. La intuición, la sombra y la conciencia comienzan a dialogar. Y es ahí donde aparece algo nuevo, la coherencia interna. Después de atravesar la intuición, la sombra y la soledad, algo comienza a asentarse dentro de ti. No es euforia, no es certeza absoluta. Es una sensación silenciosa de coherencia. Por primera vez en mucho tiempo, lo que sientes, lo que piensas y lo que haces empiezan a dialogar. Carl Jung llamó a este estado el sí mismo, el centro organizador de tu psique. No una versión ideal de ti, sino la integración de todas tus partes, incluso las contradictorias. Aquí ya no intentas eliminar lo que duele. Aprendes a escucharlo. Ya no luchas contra tus emociones. Las reconoces como información. Entiendes que tu enojo no te hace mala, que tu sensibilidad no te hace débil, que tu necesidad de descanso no te hace insuficiente, que tu deseo de verdad no te hace egoísta. Todo lo que eres tiene un lugar. Esta integración no significa que la vida se vuelva fácil. Significa que dejas de estar en guerra contigo misma. Y cuando esa guerra termina, algo cambia afuera también. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú ya no te mueves desde la carencia. Dejas de compararte, dejas de justificarte, dejas de perseguir validación. No porque no te importe el amor o el reconocimiento, sino porque ya no dependes de ellos para existir. Aquí aparece una paz distinta, no frágil, no condicionada. Una paz que convive con el miedo, la duda y la tristeza sin ser destruida por ellas. Jung decía que la verdadera madurez psicológica no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de sostener la tensión de los opuestos. Ser suave y firme, vulnerable y clara, amorosa y con límites. Desde este centro empiezas a vivir de otra manera. Las decisiones ya no nacen del miedo a perder, sino del respeto a ti misma. Los vínculos dejan de ser refugios y se convierten en encuentros. El trabajo deja de definir tu valor. La soledad deja de ser enemiga. Y algo curioso ocurre. La vida empieza a responder. No como magia, sino como resonancia. Aparecen personas alineadas, oportunidades coherentes, momentos que parecen sincronizarse con tu estado interno. Jung llamó a esto sincronicidad, la coincidencia significativa entre tu mundo interior y los acontecimientos externos. No porque el universo te premie, sino porque cuando dejas de resistirte a quien eres, dejas de nadar contra la corriente. Empiezas a reconocer que cada crisis fue una iniciación, cada pérdida, una puerta, cada ruptura, un reajuste necesario. No eras castigada, estabas siendo guiada. Y ahora comprendes algo esencial. No estabas buscando señales para saber qué hacer. Estabas buscando permiso para ser quien siempre fuiste. Ese permiso nunca estuvo afuera. Siempre estuvo en ti. Tal vez aún sientas miedo. Eso no significa que retrocediste. Significa que estás viva. El coraje no es ausencia de miedo. Es moverte con él sin abandonarte. Jung decía que el mayor sufrimiento humano no viene del dolor vivido, sino de la vida no vivida, de lo que callaste, de lo que postergaste, de lo que no te permitiste sentir. Pero aquí, ahora, algo se ha activado. Una conciencia nueva, una honestidad más profunda, una conexión contigo que ya no puede ser olvidada. No necesitas tener todo resuelto, no necesitas ser perfecta, no necesitas haber sanado todo.
Ya eres suficiente, incluso en proceso. Este camino no termina aquí. Pero algo esencial ya ocurrió. Dejaste de huirte. Y cuando una mujer deja de huirse, su vida comienza a alinearse. No porque todo sea claro, sino porque ella está presente. Ese es el regreso al alma. Ese es el verdadero hogar.